Bueno, buenas noches a todos. Les voy a hablar de lo que es el manejo de la diplopia en lo que es la patología orbitaria y neurooftalmología. Esta es una especie de resumen de qué es lo que tienen que hacer ustedes ante un paciente con diplopia. Eh, entonces, le voy a dar unos lineamientos generales basados en mi experiencia, como para que, una especie de guía, como para que ustedes sepan cómo manejar un paciente que presenta diplopia. Desde el punto de vista de la fisiopatología, las diplopias pueden ser congénitas. eh, si bien esto se ve más en chicos, se pueden ver en adultos. Tal vez la diplopia congénita más frecuente de todas que uno ve es los cuartos pares congénitos que se descompensan, ¿no? Normalmente estas diplopias tienen una gran compensación y el paciente, como se va acostumbrando, eh, tiene mecanismos de compensación, pero cuando se descompensan es cuando aparecen. Y tal vez la manera más fácil de diagnosticarlas es viendo la posición de la cabeza, sobre todo en los cuartos par. Uno ve fotos anteriores de estos pacientes y de 20 años, cuando eran chicos, y ya tienen el tortícolis para el lado contrario de la diplopia. A ver, yo les voy a hacer un repaso de todo esto, lo han visto en las clases precedentes, ¿no? Pero bueno, después tenemos las causas vasculares, las causas tumorales, las traumáticas, las inflamatorias, las infiltrativas y las idiopáticas. Como todo en la medicina, siempre tenemos diplopias que no sabemos, digamos, cuál es el origen, pero diría que son las menos. Y dentro de lo que son inflamatorias e infiltrativas, vamos a ver fundamentalmente lo que es la oftalmopatía de Graves. De acuerdo a su localización, las podemos clasificar en supranucleares, infranucleares y orbitales. Por eso le digo que esta es una especie de resumen de todo lo que han visto. ¿Qué es lo fundamental cuando uno interroga a un paciente? Cuando uno ve a un paciente es el interrogatorio. Si son pacientes mayores de 50 años, es muy importante el laboratorio, sobre todo si tienen alguna enfermedad metabólica, ya sea diabetes, hipertensión asociada, hipercolesterolemia. Todo eso hace pensar de que el origen de la diplopia, sobre todo si fue más o menos brusca, y con todos estos factores de riesgo, la obesidad también es otro, puede ser la causa de la diplopia. Y lo que tenemos que hacer es tratar de poner al paciente en condiciones metabólicas ideales. Después viene la evaluación de la diplopia y por último, de acuerdo al interrogatorio, a la clínica, si es necesario, solicitamos estudios por imágenes. Muchas veces le va a pasar de que los estudios por imágenes ya vienen con el paciente y a veces el laboratorio también. Pero en caso de no tenerlos, si son necesarios, hay que solicitarlos. Por supuesto, los estudios por imágenes son la tomografía, la resonancia y algunos otros estudios más específicos. Hay una pregunta fundamental que le tienen que hacer a los pacientes, y esto, aunque parezca una verdad de perogrullo, sigue pasando. Es muy importante saber si la diplopia es monocular o binocular. ¿Y por qué les digo esto? Porque si el paciente viene y les dice, estoy viendo doble, entonces la pregunta es, ¿está viendo doble con un ojo o está viendo doble con los dos? Y si les dice, no, yo me tapo por ejemplo, el ojo derecho y veo doble, digamos, ahí tenemos una diplopia monocular y una de las causas más frecuentes, sobre todo si es un paciente mayor de 50 años de diplopia monocular, es la catarata, o sea, la opacidad de medio. Y si es binocular, saber si lo que está afectado es un solo ojo o están afectados los dos ojos.
Eso va a diferenciar entre que el compromiso, digamos, en general, cuando es unilateral, es infranuclear o orbitario, y si es bilateral, en general puede ser supranuclear porque es una parálisis de la mirada. Hay que ver la motilidad ocular, hacer de mover el ojo en todas las posiciones de la mirada, y ver dónde está la limitación. En algunos casos es posible evidenciarla fácilmente y en otros no. Y después, si es funcional o restrictivo. Perdón, ahí el error. En general es mucho más fácil evaluar una diplopia de lejos que de cerca. Y la manera de evaluar esta diplopia de lejos es con un punto de fijación y fundamentalmente haciendo o un cover test o haciendo la prueba del vidrio rojo. Recuerda que por convención el vidrio rojo va del lado derecho y ahí producimos una disociación entre lo que es la visión de un lado y del otro, porque por ahí el paciente refiere que ve doble, pero a veces refiere que ve confuso, que está mareado, que algún otro síntoma que no es muy claro. Y cuando ustedes le hacen la prueba del vidrio rojo, ahí el paciente realmente se da cuenta, sobre todo si no son diplopias muy importantes, o son diplopias muy grandes donde existe una supresión, porque el cerebro hace un mecanismo de supresión para evitar la diplopia, donde el paciente se da cuenta que realmente ve dos imágenes y ustedes lo pueden objetivar y medirlo con prismas para saber cuál es el monto de la diplopia. Otra manera de objetivar la diplopia es hacer un test de Lancaster, que en realidad sirve como para confirmar la presunción clínica que uno tenía y, digamos, y que el paciente tenga, digamos, como una especie de constancia. Y de alguna manera, entre la medición con prismas y el test de Lancaster, uno puede evaluar cómo va evolucionando el paciente, para mejor o para peor. Recuerden que ante un paciente hay siempre tres posibilidades: que el paciente esté mejor, que el paciente esté peor o que esté igual, ¿no? Bueno, una vez que tenemos, digamos, el diagnóstico, que lo hemos hecho por la clínica, por la medición de la diplopia, por los estudios que le hemos pedido, y donde ustedes, de acuerdo a todas las clases que le han dado, determinan cuál es la causa, tenemos el tratamiento. El tratamiento puede ser médico, o sea, si es un paciente diabético, si está hipertenso, si está obeso, si tiene hipercolesterolemia, hay que tratar, digamos, ese tipo de causas. Lógicamente, si el paciente tiene un tumor, probablemente lo que tenemos que hacer es una resección quirúrgica. Pero, fundamentalmente, el tratamiento médico es ese, y muchas veces lo que se indica, sobre todo a los pacientes vasculares, es la indicación de complejo vitamínico B. Por supuesto, si la diplopia, digamos, persiste y no es de un monto mayor a 10 dioptrías prismáticas, se le puede indicar prismas, por supuesto con la refracción correspondiente, y estos prismas, digamos, se dividen entre los dos ojos y lógicamente se le explica al paciente que estos prismas son para ver de frente, o sea, en posición primaria, y que si quieren mirar hacia los costados, tienen que mover la cabeza. Recuerden que los prismas se colocan. Si, por ejemplo, uno hace la prueba del vidrio rojo y el paciente ve el vidrio rojo que está a la derecha y el punto blanco está en el centro y el punto rojo está a la derecha, ahí va una base externa. O sea, la base hay que colocarla hacia donde tiene la desviación. Y lógicamente tenemos rehabilitación, sobre todo para casos complejos como son los terceros pares. Había algunos ortoptistas que sabían rehabilitar muy bien estos terceros pares, pero algo que es fundamental es la oclusión alterna. Es decir, la manera más sencilla de eliminar la diplopia es tapándole un ojo. Y esa oclusión nunca tiene que ser solo del ojo que está afectado, sino que lo tiene que hacer en forma alterna, salvo que ustedes tengan un tercer par con una tosa produciendo la oclusión. Y después tenemos dos tratamientos alternativos, que son la toxina botulínica, que ahora se los voy a explicar, y por supuesto, cuando ya la diplopia, digamos, entra en lo que se llama un periodo residual y tiene más de 10 dioptrías prismáticas, y sobre todo a veces hay un componente restrictivo o queda, digamos, una parálisis que no mejora, digamos, la indicación es quirúrgica y se hace como una cirugía de estrabismo con otras características. Con respecto a la toxina botulínica, ustedes saben que esta es una droga que, digamos, fue desarrollada por un oftalmólogo, Alan Scott, quien pensó que podía ser útil como tratamiento del estrabismo. Él hacía oftalmopediatría, hacía estrabología,
El problema es que, digamos, realmente funcionaba, pero tiene la ventaja y la desventaja de la toxina de tener un efecto transitorio. A partir de ahí se empezaron a dar indicaciones clínicas, como es el blefarospasmo unilateral, el espasmo facial, y por supuesto el uso cosmético, la hiperhidrosis, la cefalea, pero desde el punto de vista de lo que es órbita y neurooftalmología, es útil para las parálisis y paralesias oculomotoras, para la oftalmopatía endógena asociada a diplopia, y en los casos de parálisis faciales o de oftalmopatía endógena, es útil como una alternativa para una tarsografía, porque en el fondo es una tarsografía química que le produce una tosis al paciente, y si bien esta es transitoria, en muchos casos es suficiente como para tratar, digamos, la patología que el paciente tiene. Si ustedes ven los casos, que son más o menos más de 500, tratados con toxina botulínica en el servicio de órbita y neurooftalmología, y en mi consultorio, sí, hay bastantes casos cosméticos, pero la patología que más lo he usado es en la oftalmopatía endógena. Después tenemos las parálisis oculomotoras, cosméticos, blefaroespasmo, apraxia, la apertura palpebral, el espasmo facial, en entropion, espasmódicos, y me ha tocado hacer en 2 casos de hiperhidrosis. Por supuesto, tengan en cuenta que como la mayoría de los casos son enfermopatías de Gray, y esto es mucho más frecuente en las mujeres, más allá de la parte cosmética, la casuística, digamos, casi el 70% son mujeres, y le daban entre 15 y 91 años, con un promedio de casi 57 años. Recuerden que el blefaroespasmo, esto, digamos, tiene que ver con la neurooftalmología, es bilateral, es esencial. El síndrome de Meigs, la diferencia que tiene es una desincronización, en el sentido de que cuando ustedes le dicen al paciente que abra los ojos, el paciente lo cierra. Entonces, en general, esto tiene un desencadenante emocional, se da más en mujeres entre 40 y 60 años, y la acupuntura, digamos, es bastante útil en estos casos, porque si bien la indicación en estos pacientes es entre 3 y 4 meses el periodo de aplicación, con la acupuntura se logra llevarlo a 6 a 8 meses. Entonces, repasamos el síndrome de Meigs, que lo que tiene es una apraxia de la apertura palpebral, es una ceguera funcional, fue descrito en 1904, es una distonía, por lo que le estaba diciendo, hay una diskinesia y retardo de la apertura palpebral, y predomina en mujeres. El espasmo facial es esencial, a veces es mecánico por dilatación de la arteria cerebral media que comprime el nervio facial, fue descrito en 1884, tiene mayor lateralidad izquierda, y ahí tiene la arteria cerebelosa, que es una de las causas que puede comprimir el nervio facial y que se diagnostica por angioresonancia, sobre todo en aquellos pacientes que presentan una lateralidad derecha. También predomina en mujeres y la acupuntura puede ayudar. Bueno, como vimos, la etiología de las parálisis oculomotoras, vimos traumáticas, tumorales, vasculares, inflamatorias, congénitas e idiopáticas. Con respecto a los casos de toxina botulínica que he tratado, la mayor frecuencia se da en las parálisis o parecias del sexto par. Que hay 38 casos derechos, 54 izquierdos y 11 bilaterales. El cuarto par, digamos, es mucho más raro de tratar con toxina. El tercero se puede tratar, hay que hacer una aplicación en el recto externo, lo cual no es fácil. En las esotropias, sobre todo los espasmos acomodativos, suele ser bastante útil porque elimina el espasmo y el paciente en general evoluciona favorablemente. Y en los casos de parálisis facial, en la aplicación del elevador del recto superior. Hay 3 casos de miopatía y 3 casos de miositis. Hay 2 casos de parálisis de la mirada. Y esto se lo digo. ¿Cuáles son las características e indicaciones del tratamiento con toxina botulínica en las parálisis? Es ambulatorio, se hace con anestesia tópica, está indicado en parálisis o parecias, y digamos, el objetivo es reducir la diplopia en posición primaria y acelerar la recuperación, sobre todo en lo que son parecias, porque ustedes al aplicar la toxina en el músculo antagonista evitan la contractura del mismo, y es una buena indicación para, digamos, si tiene que llegar a la cirugía, muchas veces cuando la toxina es suficiente,
Si tiene que llegar a la cirugía, el paciente llega en mejores condiciones y el monto quirúrgico que hay que hacer y el pronóstico es mucho, pero mucho mejor. Siempre hay que hacerlo entre los 3 y los 6 meses de la última aplicación de la toxina, la indicación quirúrgica. ¿Cómo se realiza? Con un control electromiográfico. Ustedes ven ahí el electromiógrafo, las agujas de electrodo, se le coloca un electrodo neutro en la frente y también va otro en digamos, acá en la aguja. ¿No? Ahí este es el otro electrodo y se coloca dentro del canto interno, buscando el recto interno, que uno escucha el ruido del músculo porque le dice al paciente que mueva el ojo hacia en ese caso, hacia la izquierda. ¿No? Acá tenemos el elevador recto superior y acá tenemos el recto inferior, que estos se hacen transpalpebrales. ¿No? Entonces, acá tenemos una parálisis unilateral, donde ustedes pueden ver que el paciente está con una ET porque no puede llevar el ojo hacia afuera, y esto después de la toxina, como queda en posición primaria en ortotropia. En las parálisis bilaterales, ¿no? Que lógicamente no son totalmente simétricas, pero ustedes ven que el paciente tiene un ET bilateral, ¿no? Tanto un ojo como el otro, y lógicamente puede mover el recto externo. En este caso se trataba de una malformación vascular que ustedes la pueden ver acá, ¿no? En la angioresonancia magnética. Bueno, acá tienen un paciente con una parálisis bilateral, con, digamos, un ET bilateral, y esto es post-toxina. Cuando existe una apariencia del recto externo, en este caso ahí tienen el estudio por imágenes. ¿Y cuáles son las complicaciones? Las complicaciones puede ser de que, digamos, la toxina no le haya producido nada, o sea, que se haya producido una hipocorrección, ¿no? Que uno no logró el objetivo final y uno ahí hace una reaplicación. Muchas veces puede haber una hipercorrección, esto hay que explicárselo al paciente previo a la toxina, con lo cual la diplopia le cambia, le resulta bastante molesto, pero la ventaja que uno tiene es que si está hipercorregido, en algún momento, digamos, se va a ir hacia la posición primaria y las posibilidades de que vuelva son mucho mejores. Muchas veces, sobre todo en ojos, digamos, en órbitas chicas y ojos chicos, el hecho aún de hacerlo con control electromiográfico, y si bien uno, en general, yo para estos casos uso Botox, no porque, digamos, esté casado con el laboratorio, sino porque uno puede medir la cantidad de unidades y es el que menos difunde, puede existir difusión. Y la difusión le puede dar una diplopia agregada o una toxina. Es raro, pero sobre todo en aquellos pacientes que se hace transpalpebral, se producen hematomas. Hay que reconocer que, digamos, son poco frecuentes y explicarle al paciente que todas esas complicaciones son transitorias y que a partir de los 45 días, que es el efecto máximo de la toxina, entre los 45 y 90 días desaparecen todos los efectos beneficiosos y adversos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una tosis y que también difundió hacia el recto inferior, con lo cual, digamos, tiene otro tipo de diplopia. Una cosa, como ustedes ven, la más frecuente como tratamiento, como indicación de tratamiento, es el uso de toxina en la oftalmopatía de Gray, que sirve fundamentalmente para dos cosas: para tratar la diplopia, que es de lo que estamos hablando, y la retracción del párpado superior. Como ustedes ven, hay más de 100 y pico de casos. Fundamentalmente se hace para la retracción del párpado superior, para el recto inferior y el recto interno. Recuerden que los dos músculos más frecuentemente involucrados en la oftalmopatía de Gray son estos: el inferior y el interno. Siempre se hace en el periodo evolutivo, asociado a retracción palpebral que tiene el agostalmos. Las diplopias que son restrictivas y que le molestan bastante al paciente, hay que decirle que va a tener un efecto transitorio. Como estamos haciendo en el periodo evolutivo, tenemos que lograr, aparte del tratamiento general, de que el paciente llegue al periodo residual, y siempre bajo control electromiográfico. Las dosis que se usan de toxina botulínica tipo A son entre 5 y 20 unidades por aplicación, siempre con anestesia tópica, control electromiográfico,
transconjuntivales, como vimos, o transpalpebrales. En las endócrinas podemos hacer elevador recto inferior, sobre todo si le vamos a hacer el recto inferior o le vamos a hacer el elevador de eso de que puede debilitar el recto superior, y si ya tiene un recto inferior hay que hacer esa combinación, recto interno e inferior, elevador y recto interno, y elevador, recto interno e inferior. O sea, podemos hacer hasta 3 músculos como para solucionar el problema. Lógicamente, lo más frecuente es hacer músculo, por ejemplo, el elevador o el recto interno o el inferior, pero se pueden hacer las combinaciones de ambos. Las complicaciones son raras, que puede ser el hematoma palpebral, la hemorragia subconjuntival, persistencia de la retracción, tosis, o sea, sobrecorrección, diplopia asociada, y todas estas son reversibles. Bueno, acá tenemos una retracción bilateral del párpado superior. Esta paciente está en un periodo residual de la enfermedad, pero no quería operarse, ¿no? Entonces ustedes ven cómo está antes de la aplicación de toxina y después de la aplicación de toxina. Lo que hay que avisarle a esa paciente es que esto va a ser transitorio y que si vuelve va a tener que terminar una cirugía. Es una manera de convencer al paciente de lo bien que quedaría con una cirugía. En algunos casos excepcionales, digamos, puede ser un tratamiento definitivo, pero sería la excepción. En el, acá en esta resonancia ustedes pueden ver ahí el recto superior y un poquito más arriba el elevador del párpado superior. Con lo cual, digamos, identificar que la aguja está exactamente en el elevador, la única manera es decirle abra el ojo y no lo mueva. Entonces, acá esta paciente tiene no solo una retracción, sino que tiene un recto inferior, entonces hay que hacer una combinación de ambas cosas porque si no la diplopia va a aumentar. Lo que no está descrito en la literatura es que cuando uno tiene una retracción, en general lo que se ve en la tomografía computada es esto, ¿no? El engrosamiento del elevador recto superior. ¿No? Entonces uno ya sabe, más allá de la clínica, que es fundamental, que este paciente tiene, digamos, un engrosamiento muscular. Porque la retracción se debe a 2 causas. A esto que le estoy mostrando, pero fundamentalmente a una hipertrofia del músculo de Müller, que es lo que le da esa mirada de susto y demás, que es la función del Müller. Acá tienen otra retracción bilateral, como está antes y después. Acá tienen una retracción bilateral donde se le produjo una tosis, y si ustedes ven, digamos, esta foto aislada de esta paciente, tranquilamente puede simular una miastenia, que en el fondo, digamos, es el mecanismo de acción de la toxina, o sea, que está debilitando el elevador del párpado superior, pero como ustedes ven, no tiene problemas para llevar el ojo hacia arriba. O sea, realmente la toxina entró en el elevador del párpado. En algunos casos, como les dije, tienen una retracción palpebral, como acá, y después de la aplicación se produce una tosis con la retracción del otro lado. Pero esto es transitorio y hay que explicárselo al paciente. Por supuesto, cuando uno llega al periodo residual, el tratamiento quirúrgico de la retracción palpebral es la cirugía. Yo tengo hechas 160 cirugías, uso la técnica de Puterman con algunas modificaciones personales. La ventaja de esta técnica es que tiene un monitoreo intraoperatorio de la tosis. No se hace una incisión externa, sino que es transconjuntival y hay una baja tasa de reoperación. Entonces, fíjense que más o menos a través del tiempo, desde el año 95 hasta la fecha, la cantidad de casos ha ido, más o menos se ha ido manteniendo. Y siempre lo que se hace es en el periodo residual. Siempre se opera primero un ojo, si es bilateral, y después el otro. En este caso era una tosis, una retracción unilateral, y se la indica como un tratamiento definitivo. Pueden tener pequeñas asimetrías, ven que ha caído un poquitito más, ¿no? Pero, digamos, si uno compara la retracción que tenía, esta paciente está muy conforme con esto. Se hace con anestesia local, es ambulatorio, se hace por vía transconjuntival, uno puede monitorear, digamos, cuánto es lo que va cayendo el párpado, y, digamos, si el hecho de sacar el músculo de Müller no es suficiente en retracciones de 2 milímetros o más, se asocia a una tenotomía, o sea, una desinserción de la aponeurosis del elevador. Acá ven la técnica quirúrgica, digamos, se vierte el párpado, y acá lo que estamos haciendo es resecando el músculo de Müller después de buscarlo de separar la conjuntiva del mismo. Cuando hacemos una tenotomía, hacemos un punto de Frost para que no se vuelva a insertar en el mismo lugar, y este es el resultado, digamos, inmediato.
donde por supuesto el Müller es un músculo muy sangrante y produce un hematoma, y luego, en el postoperatorio, después de 2 o 3 semanas, los resultados son en general excelentes. Acá tenemos una retracción bilateral. En algunos casos que tenemos retracción, en este caso teníamos una pseudoesoftamía, ustedes fíjense que la retracción es muy, muy importante, se hizo la mirectomía y la tenotomía, y ustedes pueden observar cómo prácticamente lo único que les queda es la conjuntiva y la piel, y se ve la córnea por transparencia. Bueno, el tratamiento de la diplopia en la orfanopatía endócrina es, en el periodo evolutivo, diplopia que no corrige con prisma, diplopia de posición primaria, y en los periodos residuales previo a la cirugía. Acá lo que estoy haciendo actualmente es no solo aplicar toxina botulínica, sino triamcinolona cuando está afectado un solo músculo y hacerla intramuscular. Esto reduce la inflamación del músculo y también puede reducir la diplopia. Y muchas veces combinan las dos cosas. La aplicación intramuscular de triamcinolona, no para vulvar, sino intramuscular con toxina botulínica. Las dosis son entre 5 y 10 unidades internacionales, con control electromiográfico, anestesia tópica, y por supuesto hay que medirlo previo y posterior con un test de vidrio rojo con prisma. Las complicaciones son las mismas que vimos antes, que son la hipocorrección, la hipercorrección, la difusión y diplopia asociada, y a veces la conjuntiva o el hematoma palpebral. Todas estas son transitorias. Entonces, acá tenemos un paciente con un recto interno. Ustedes fíjense cómo el paciente no puede llevar el ojo hacia afuera. Y esto es luego de la toxina, cómo el paciente está en posición primaria. Acá tenemos un recto inferior, donde el paciente tiene una diplopia restrictiva hacia arriba. Como ustedes ven, acá tiene un pequeño hematoma palpebral. Y si bien en posición primaria mejoró bastante, lógicamente la restricción hace de que el paciente no lleve el ojo hacia arriba, pero a ver, no es que uno pretenda solucionarle el 100% del problema, sino de mejorarlo con un tratamiento ambulatorio y poco invasivo. Bueno, acá tenemos una paciente que no lleva el ojo hacia arriba y tampoco lo lleva hacia adentro. Si bien es muy difícil de arreglar esto, porque fíjense el recto inferior que tiene, el recto interno, el elevador, todo está engrosado, la paciente mejoró bastante. O sea, uno tiene que medir las expectativas y decirle la realidad de lo que puede lograr con esto, que es mucho mejor que nada. Bueno, como conclusiones de esto, recuerden que estás en el periodo evolutivo de la enfermedad, excepcionalmente en el periodo residual, tiene un efecto transitorio, es previo a la cirugía, es rehabilitador, disminuye la contractura y la restricción del movimiento, es ambulatorio, se hace bajo control electromiográfico y es mucho más frecuente en mujeres. Bueno, muchas gracias por todo y espero que les haya sido útil.